Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Seguimos en estos temas de las mujeres en la Biblia. Hoy le toca a la mujer adúltera. Quiero de objetivo de este tema escoger que si Dios ya te perdonó, ese pasado debes de olvidarlo. Debes de suprimir tus sentimientos de culpabilidad. Es decir, debes de aceptar lo que ocasionó ese pecado que tú cometiste. Debes de aceptar las consecuencias. Pero hay muchas que ya tienes que soltarlas para que seas feliz. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante nos dice: Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo a prueba en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se reclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían, le preguntaron. Se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te querían condenar? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Dice que Cristo muy de mañana siempre se iba a orar. A nosotros a las 8 de la noche nos cuesta trabajo rezar. Imagínate levantarte a las 4 de la mañana para ir a rezar. Alguna vez una mamá levantó a un niño dormidito, por ahí a las 9 de la noche lo levantó, lo sacudió y le dijo: Ven, vamos a rezar. Y el niño enojado: Mamá, ¿cuándo voy a tener la edad de mi papá? Y dice la mamá: ¿Para qué? Pues para no rezar. No tenemos esa cultura muy arraigada, pero Cristo siempre se levantaba muy de madrugada a orar. Y dice que después se fue al templo y toda la gente acudía a él. Quiero que entiendas una cosa, que va a pasar aquí. El templo estaba lleno. Lleno. De repente entran los judíos con una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y le hacen una trampa, una pregunta: Maestro, la ley dice que esta mujer fue sorprendida en adulterio, que hay que matarla. ¿Tú qué dices? Y fíjate que aquí hay una cosa que vamos a ir empezando en los sentimientos de culpabilidad. Los pecados sexuales, cuando son exhibidos, son muy vergonzosos. Cuando a una mujer la sorprenden en adulterio, cuando un hombre lo graban masturbándose, o cuando a una pareja la agarran teniendo relaciones grabando sin que ella la vea. O sea, los pecados sexuales son muy escandalosos y causan graves sentimientos de culpabilidad. Y hay algo curioso. Dice que Jesús no les contesta nada. Se agacha y empieza a escribir en el suelo. La versión griega dice: Tú, Manuel, vienes a tirar piedras sabiendo que tú también eres adulto, pero no te han agarrado.
Tú, Isabel, vienes a tirar piedras sabiendo que también tú eres una mitotera y eres... Cristo está escribiendo en el suelo el nombre de la persona que traía piedras y su pecado, como diciendo, ¿cómo es posible que vengas a tirar piedras si a ti también te pueden tirar? Y dice que Cristo les dice a los demás, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que se quedó Cristo solo con esta mujer. Y aquí hay algo bien interesante. Al empezar el evangelio decía que Cristo, el templo estaba lleno, oyendo a Cristo evangelizar. Y al final el templo se queda vacío, nada más con esta mujer. Cristo y la mujer. ¿Sabes qué pasó? Que los que estaban en el templo empezaron a preguntar a los que tenían piedras, ¿qué pasó? No, pues la agarramos en adulterio y ahorita vamos a ver, a ver si la matamos. Y los que estaban en el templo, pues móchese pues con unas piedras para también nosotros aventarnos el paquete. También nosotros tenemos derecho a tirar piedras. Es más, los que estamos en la iglesia somos los primeros en tirar piedras cuando alguien peca de tal manera. O en tirar culpabilidad a los demás porque nos creemos más santos que ellos. Eso quiere decir que el templo estaba lleno de gente que quería oír hablar de Dios y al final se encuentra vacío. ¿Por qué? Porque los que estaban en el templo también tiran piedras. Es más, tiramos más piedras que los que no van al templo. Le dice Cristo a esta mujer, y es la plática central de los sentimientos de culpabilidad de la mujer adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te quieran matar? Y ella, sollozando, voltea y dice, ya no están. Le dice Cristo, ellos ya te perdonaron. Yo que soy Dios, no te condeno. Solo falta alguien quien te perdone. Y esa eres tú. Hay mucha gente que va y se confiesa de algo que hizo, pero durante toda su vida sigue cargando ese sentimiento de carga, de culpa, que piensa que Dios no la ha perdonado. Y no es así como se trabaja. Inclusive, esa mentalidad del pueblo judío era única. Para todo hacían sentir culpable a alguien. Si no se lavaba las manos, si comía el día sábado, si hacía tal día cosa el día sábado, etcétera, etcétera. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 2. Cuando Cristo se encuentra con sus discípulos, con un hombre que está ciego, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Para los judíos para todos había un culpable. Y por eso no amaban a Dios tan fervorosamente. Lo amaban obligatoriamente, teniendo que cumplir la ley. Y hablábamos hace tiempo de que la ley no salva. Dice Cristo, yo vengo a pagar con mi sangre tus pecados. Sé más libre. Vive más feliz. Si pecaste, levántate. Había una vez en un pantano, llegó una paloma blanca, llegó y se atascó en el lodo. Y le dijo un sapo que estaba ahí, ¿qué hubo, palomita? Yo pensé que tú no pisabas estos terrenos. Y le dijo la paloma, sí caí, pero yo no me quedo aquí como tú. Y voló. Hablaba con mi tío Natia acerca de este tema y me decía una pregunta muy interesante. ¿Cuántas veces debo pagar la deuda o el pecado que cometí? Por ejemplo, si me agarraron robando y me meten a la cárcel 1 año, ya pagué. Y tengo una pregunta muy seria. ¿Tú serías capaz de darle trabajo a alguien que va saliendo de la cárcel? La mayoría de gente no. Porque los creemos muy
o exageradamente culpables. ¿Qué es la culpabilidad? Ese sentimiento de sentirse culpable. Sentimiento por el cual uno se siente culpable, aunque uno sea realmente culpable o no. ¿Cómo saber si lo que hacemos o decimos está bien o está mal después de hacer algo? Nunca faltará alguien que se quiera complacer en señalar nuestras equivocaciones. Alguna vez un profesor en un pizarrón puso un punto negro y les dijo, ¿qué ven allí? Todos, un punto negro. Y el profesor les dijo, lo que está aquí es un pizarrón con un punto negro. Es decir, la mayoría de gente va a ver tus pequeños defectos, no va a ver toda tu persona. Siempre te va a señalar en qué la regaste. Permanece fiel a su sistema de valores la persona que le inculcaron que se siente infeliz. Es más, especialmente a nosotros los hombres, sentimos un sentimiento de culpabilidad porque la mamá de niños decía, estábamos orinando y déjese eso ahí. Y uno crecía como si el sexo fuera un tabú, como si agarrase el pajarito, decía la mamá, fuera pecado. Y empiezas a sentirse desde niño, empieza a agarrar esos sentimientos de culpabilidad. Dios te va a castigar. Es un tornillo que traemos desde pequeños. Dios te va a castigar y Dios te va a castigar y no nos lo podemos quitar de la mente. Hay muchas personas que viven donde siempre han vivido porque fue lo que les inculcaron. No se creen feliz en otro lado. Dicen, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Tengo una pregunta muy seria. ¿Tú sigues casado a pesar de ser infeliz? A pesar de que ya tienes 15, 20, 30, 50 años, ¿sigues casado a pesar de no ser feliz? ¿Te sientes culpable de pedir el divorcio? Y no es que la iglesia acepte el divorcio, pero vives anclado a alguien que ya no amas y te sientes infeliz y te sientes culpable por eso. Hay muchas personas que su ética sexual le impide disfrutar plenamente de su sexualidad. Hay sacerdotes que dicen, hay gente que viene y se confiesa que está casada y dice, padre, tuve relaciones sexuales con mi marido. Dice, eso no es pecado, pero ya lo traemos en la mente. Hay quienes ven el matrimonio como una esclavitud, de ser fiel toda la vida, y lo usan como una piedra que carga el pípila, algo pesado. Tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel. Y esa misma piedra y esa misma losa no los deja ser felices y los hace sentir culpables. Trata de disculparse cada vez que expresa un pensamiento o que realiza un acto contrario a lo que le enseñaron. ¿Cuánta gente dice, ¿y por qué voy a pedir perdón? ¿Y por qué voy a disculparme si dije la verdad? Es que en nuestros modismos de cultura no está hacer eso. Hay muchas personas que tienen miedo de sus comentarios, que les parezcan muy tontos. Hay un dicho que siempre utilizo yo en un grupo. Prefiero tener un minuto de tonto y no toda una vida de pensante, por no decir más feo. O sea, si estás en un grupo y alguien dio un tema y tienes esa duda, levanta la mano y pregunta. A lo mejor muchos se van a reír de ti, pero tú te vas a quitar esa duda. Y es preferible un minuto de sentirte tonto y no toda la vida
llevando. ¿Y qué hubiera pasado si te hubiera preguntado? ¿Qué hubiera pasado? Hace cosas por la simple y sencilla razón de que siempre las ha hecho. ¿Por qué haces eso? Así me lo enseñaron. Así tiene que ser. ¿Y por qué golpeas a tu mujer? Pues, así debe ser, ¿no? Los hombres tenemos que golpear a la mujer. ¿Y por qué te emborrachas? Pues mi papá se emborrachaba, mi abuelo se emborrachaba. ¿Los hombres nos tenemos que emborrachar o qué? ¿Que no? Sigues haciendo hoy lo que has hecho siempre, aunque al hacerlo ya no obtengas satisfacción y placer. Por ejemplo, una mujer se siente culpable de todos los días lavar, de todos los días cocinar, de todos los días barrer la casa, trapear, de todos los días tener la casa arreglada. Hay días que la mujer se siente culpable. ¿Qué hice pues yo? Ya lo ven como una rutina. Hay mujeres que el acto sexual, ¿y por qué me tengo que acostar con mi marido? Porque pues es que me casé con él y no es que lo vaya a disfrutar, sino que es una obligación, ya es un sentimiento de culpabilidad tener relaciones con su marido. Hay hombres que ya están enfadados de salir todos los días temprano y regresar tarde de trabajar por mantener a su casa. Ya no lo hacen con aquel amor de disfrutar, de que están sosteniendo su familia, sino de, vamos a darle, ya que, ¿quién me mandó casarme? Y tienen ese sentimiento de culpabilidad como si el matrimonio fuera algo malo. No te atreves a lanzarte a nuevas metas porque piensas que no tienes talentos como los demás. Yo no sirvo para nada. Que aquel va a poner su negocio, qué bien. ¿Y tú por qué no te avientas? No. Hay muchas familias que los hermanos, unos son aventados, ponen un negocio y aunque quiebren, lo quitan y vuelven a poner otro y son aventados. Y en una de esas le pegan a uno y ahí se levantan. Pero hay quien entierra sus talentos como el del evangelio. Siempre he hecho lo mismo. Nunca te atreves a tener nuevas metas. Yo veo al señor que vende cocos corriendo y me da una envidia. Fíjate la edad que tiene, los nuevos retos que se pone él. Y hay muchos que dicen, no, ya tengo cierta edad, ya no, para mí ya no hay nuevas metas. Estás equivocado. Te niegas a correr riesgos porque nunca te has arriesgado. Y si antes no lo hiciste, hoy menos lo vas a hacer. Escondes tus talentos. Cuando a Sócrates lo iban a matar, estaba en la cárcel. Y enfrente un preso empezó a cantar una canción. Y le dice Sócrates, qué hermosa canción, enséñamela. Y el preso que estaba enfrente se le queda viendo y le dice, ¿y para qué quieres saber la canción si mañana a las 6 de la mañana te van a matar? Y le dice Sócrates, es que quiero morir sabiendo una cosa más. Hay mucha gente que llegando a los 50, 60 ya se sienta, no quiere aprender nada más. Y vemos muchas personas que a los 70 años hicieron cosas fantásticas. Beethoven compuso la séptima sinfonía a los 80 años. El que creó McDonald's, el que creó, hay grupos empresariales muy grandes que lo hicieron ya después de los 70 años. Y uno con 40 ya no quiere tomar riesgos. ¿Por qué? Porque el mismo peso de sentirte culpable te siente que no eres digno de luchar. Te sientes mal cuando una persona no se comporta contigo como a ti te gustaría. La esposa se enoja mucho con el marido porque no se comporta como ella quiere.
El papá y la mamá se enojan con los hijos porque no se comportan como ellos quieren. ¿Te sientes culpable tú en este momento de tu vida? ¿Sí o no? ¿Por qué me siento culpable? Es un mecanismo que se activa, que desde el vientre materno viene el sentirme culpable. Por no regular en la etapa de la infancia es cuando uno determina el nivel de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad tuyo es como el flotador de un tinaco. Él va a regular tus sentimientos de culpabilidad. Si no sabes regular tú ese flotador, va a haber momentos que vas a explotar y nunca vas a ser feliz. Y si no sabes perdonarte a ti mismo como la mujer adúltera, nomás falta alguien quien te perdone tú. Mira, hay mucha gente que llora por la leche que se derramó. Hermano que me escuchas, el vaso de leche ya se tiró, no lo puedes recuperar. Y así, lo que pasó hace 5, 20, 15 años, si ya pasó, ya pasó. Si no hay modo de arreglarlo, ya pasó, ya olvídalo. Y si ya pediste perdón ante Dios, Dios ya te lo perdonó. Olvídate, libérate. No llores por la leche que se derramó. Ya no la puedes recuperar. La mayoría de reglas que nos pusieron de niños es lo que nos trae atareada la mente. No hagas eso. No hagas lo otro. Pórtate bien. ¿Y sabes de qué me acuerdo de esto? De la película Titanic. Cuando en aquella escena en el barco van a comer y aquella mujer Ross está viendo cómo a una niña la tienen que tener con su pañuelito, bien vestidita, cómo agarrar los tenedores, cómo dar, y tiene que seguir esa línea, si no ante la sociedad de ese tipo va a caer mal. A nosotros siempre nos dijeron, pide las cosas por favor, da gracias después de que te ofrezcan algo, lávate las manos antes de comer, no pongas los codos en la mesa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la influencia que tiene la madre y la influencia que tiene el padre ante ese sentimiento. La mamá le dice, mira mi hijo, si haces esto, tu mamá se va a poner triste. Si haces esto, te va a salir el cucu. Te va a salir el cucu. Las madres tienen el poder de hacernos sentir tan culpables con solo mirarnos. Ya no digamos a la hora de hablar. Con solo mirarnos tienen ese sentimiento de sentirnos culpables. Dice el niño, ¿por qué tengo que hacer esto? Y la mamá nomás truena los dedos, porque lo mando yo. Así de fácil, nomás porque lo mando yo, ¿cómo ves? La influencia del padre. El padre deja en manos la autoridad de la madre para cosas cotidianas. Lograrás lo que logres, nunca es suficiente para el papá. Es decir, el papá siempre es más exigente para los hijos, siempre quiere que sus hijos sean el primer lugar en todo. Porque así somos los hombres, queremos ser el primer lugar en todo. Sacar buenas calificaciones, ganar carreras, llevar la mejor ropa, etcétera, etcétera. En las pláticas prematrimoniales dicen una gran verdad. Dice, cuando el niño se porta bien y el papá llega de trabajar, el niño está esperando a su papá para darle un abrazo. Pero cuando el niño se porta mal, la mamá le dice, deja que llegue tu padre para que veas qué cintazo se va a poner. ¿Y sabes lo que pasa? El niño ya no quiere que llegue el papá. El niño se esconde atrás del sillón, abajo de la cama, en su cuarto,
Y cuando oye la voz del papá que llegó, se le pone la piel chinita. Y ese es un coraje mío contra las mujeres. ¿Qué no tienes tú el poder de darle tú los cintazos? Y por eso muchas personas crecieron odiando a su papá, porque el papá era el que daba los cintazos, pero porque la mamá se lo ordenaba. ¿Qué no tienes la capacidad de darle un soquete, un coscorrón, una nalgada? ¿Por qué siempre dejabas que el marido era el que golpeara al niño? Y por eso muchos crecimos con ese sentimiento de que mi papá era malo. La influencia de la religión. Y aquí es algo muy importante. En el Génesis es el ejemplo más sencillo. Antes de que Adán y Eva comieran la manzana, no se sentían culpables. Este pecado nos marca también a nosotros por herencia. Es más, nosotros ya nacimos culpables. El día que tú llegas a este mundo, ya eres culpable de nacimiento por el pecado de Adán y Eva. Y desde ahí parte esa carga de sentimientos de culpabilidad. ¿Cuántos jóvenes dicen, yo soy capaz de decidir entre el bien y el mal? Sí, pero según qué conciencia tengas. Ahorita con ese desorden que traen, queriéndose casar hombre con hombre, mujer con mujer, pueden tumbar iglesias, pueden abortar. Esa es una conciencia limpia que tienes. Hay mucha gente católica que se cambió de religión por esta situación, porque la iglesia es una carga de sentimientos de culpabilidad. Te tienes que confesar porque rompiste los 10 mandamientos, porque no obedeciste a Dios, porque moralmente andas mal, y porque esto y por lo otro, y es en lugar de ir al templo a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a dar gracias a Dios, mejor no voy, porque Dios es un Dios castigador, porque me inculcaron que Dios no es bueno, porque me inculcaron que el Padre, si me regaña, tiene derecho el Padre a regañarme, y no es así. El Padre no tiene derecho a regañarte nada, tiene derecho a darte una palabra. Yo, en estos años que tengo, que casi son 50, alrededor de unos 5 o 10 años he visto el cambio en los sacerdotes a la hora de confesar. Antes había sacerdotes que te jalaban hasta las orejas o te gritaban en público y tú confesándote, pues qué ganas te daban de regresar. Hoy el sacerdote se ha vuelto más amigo. Me decía un sacerdote, nos han estado inculcando que el sacerdote cuando confiesa es cuando más se debe de parecer a Cristo. Decía el padre Cobos, de por sí la gente viene regada, por no decir más feo, ya viene regada por lo que hizo. Y luego todavía lo vas a regañar. Pues ¿cómo va a salir de la confesión? No, tienes que motivarlo. Tienes que motivarlo a que siga adelante. Nuestra conciencia tiene mucho que ver. Depende de forma en que nos la hicieron ver, crear nuestra conciencia. Decía el padre Arceo, la bichonga de cariño le digo yo, dice, hay muchas personas que tienen la conciencia grasa. Grasa es algo que tiene así como mucha grasa, como muy dura. Dice, hay gente que viene a Estados Unidos a casarse, ¿de qué te vas a confesar? Pues yo no he hecho nada malo, ¿va? Y empieza uno, ¿te gusta tomar mucho alcohol? Sí, ¿ah? ¿Has tenido relaciones sexuales con otras mujeres? ¿Y eso es pecado? ¿Ah? O sea, hay gente que no tiene esa conciencia recta, porque así no la hicieron entender. Los secuestradores, la gente que anda matando ahorita en su conciencia, ya es algo normal. Y eso no es bien.
Las tradiciones. ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Por qué no me puedo vestir de tal manera? Dicen los hombres, aquellos que se visten cholos. No tengo nada contra de ellos. ¿Por qué no me puedo vestir de tal manera? ¿Por qué tengo que seguir al patrón Santiago? Mejor lo hago carnaval. ¿Por qué tengo que ayunar el cuaresma? ¿Por qué tengo que dejar de comer carne? Esas tradiciones no me gustan. Aquí es donde los papás tenemos que motivar a los hijos. El que inventó el foco, no recuerdo ahorita su nombre, el que inventó el foco ya llevaba más de 2500 intentos de hacer funcionar el foco. Y la gente que estaba alrededor de él se reía, se burlaba, ya deja eso, ya deja, hasta que lo logró. Había un hombre de bienes raíces que él trataba por teléfono con los clientes. Y él, ya en su experiencia, cada 800 llamadas vendía un terreno o una casa. Así que cuando le hablaban y le decían, ¿cuánto vale la casa? Tanto. No, pues no me interesa. Ok. Él no se ponía triste, se alegraba. Van 400 llamadas. Cada vez está más cerca mi logro, vender la casa. Eso es lo que los padres de familia tenemos que hacer con nuestros hijos, motivarlos en su conciencia. Romper los estereotipos de la sociedad. ¿Cómo debe ser el hombre para la sociedad? Debe ser un hombre perfecto. Es viril, es decir, no tiene que parecer homosexual. Es independiente, tiene que ganar su propio dinero. Es fuerte, valiente, violento cuando sea necesario. Buen proveedor, leal. Controlar su entorno, tomar decisiones correctas, ser racional. Encuentra la solución a todos los problemas que se le avecinan. No debe de llorar. Si lo hace es por una buena razón. Siempre se ha visto mal a un hombre que llore por cosas chiquilladas. Es un hombre que es aventado, le gustan las mujeres. Es infiel por naturaleza. Y nunca rechaza una invitación sexual de alguna otra mujer. Puede beber todo el alcohol que quiera sin perder la cabeza. Y si se emborracha, pues es hombre. Le tienen que gustar los deportes. Según la sociedad, el hombre debe ser flaco. ¿A cuántos desafíos nos tenemos que tener los hombres para acatar lo que la sociedad dice y no sentirnos culpables? ¿A cuántas? ¿Cómo debe ser la mujer según la sociedad? Debe ser femenina. Debe ser financieramente dependiente del marido. Por si un día se accidenta su marido, ella debe de trabajar. Debe ser maternal. Lo más que pueda estar en casa. Debe ser de un solo hombre. En la sociedad no puede haber mujeres que sean de muchos. Le canta que su hombre sea un poco violenta con ella. En ciertas circunstancias, porque eso le demuestra que él la ama. Que él siente un gran amor por ella. Debe de ser fuente de tentación. La mujer no debe ser fuente de tentación. Traer minifalda, traer esos pantalones arriscados, aquel escote hasta abajo. No tiene que tomar decisiones por ella misma. Que no controle las emociones, sino que sea dura y fría. Puede ser presa de muchas crisis de histeria y sin razón. La mujer debe ser envidiosa por naturaleza, sobre todo con otras mujeres. Celosa y posesiva. No tiene apetito sexual autónomo. Si confiesa que tiene apetito sexual, es una facilota.
Los deportes prácticamente no le interesan, a menos que si a su pareja le gustan, va y lo acompaña. ¿Cuántas cosas, según nuestra sociedad, deben tener estereotipos los hombres y las mujeres? Y eso nos hace sentir culpables. Cuando una mujer, ¿cómo debe tener el cuerpo la mujer? Y eso hablaba ayer, 90, 60, 90. Y el hombre tiene ese ideal. Y ya cuando la mujer tiene 2, 3 hijos y ya se deformó su cuerpo, tengo que buscar otra. Esta ya no me gustó. Tengo una pregunta para ir concluyendo. ¿Soy lo que quiero ser o estoy haciendo lo que la gente quiere que sea? ¿Eres tú, realmente tú? Por ejemplo, las mujeres escogen su ropa a gusto de ellas o pensando que le va a gustar a la vecina. ¿Escoges tu ropa según tus gustos o según la moda, lo que me impone la moda? Y la mujer tiene esa capacidad de romperla. Si la tradición, la moda es estar lisa, pues yo me dejo el cabello arrugado, rizado. Si la comunidad trae el pelo largo, yo me lo corto. O sea, voy a contra de estereotipos. Si la moda es todas vestirse de negro, yo me visto de blanco. Tienes esa capacidad para no sentirse culpable. ¿Qué es peor, ofender o ser ofendido? En la sociedad está permitido perdonar al agresor cuando se arrepiente, pero ¿y qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa? ¿De qué necesita arrepentirse? Porque siempre hemos tratado mal a la mujer. En la culpabilidad existen 2 tipos de personas. Las que para uno es normal y para otros es exagerado. Y así lo vivimos aquí en Zaguayo. Por ejemplo, hay casas donde la mentada de madre es el pan de cada día. El papá le miente a la madre a los hijos, a la mamá, y todo eso es una mentada de madre. Hay casas que no. O sea, es lo contrario. Hay casas en Zaguayo donde el hijo puede llegar a las 6 de la mañana. Hay casas que no. Aquí me llegas a las 10 o a las 11. No es hotel. Hay casas donde a las muchachas les dejan permitir ponerse su minifalda, su escote. Hay casas que no, son lo contrario. Hay casas donde se usa el alcohol como si fuera agua. Que llegan los hermanos y se juntan, traigan las cervezas, traigan las caguamas, traigan las botellas. Hay casas que no. ¿En qué lado estás tú? Porque hay 2 tipos de estereotipos en la sociedad para la familia. Cuando yo fumaba, una vez mi mamá me regañó y me dijo, en tu abuela, acá en tu abuela Angelina son 12 y acá tu abuela María son 11 porque ya murió tu tío Roberto. Nadie fuma. ¿De dónde ni tu papá fuma? ¿De dónde sacaste el vicio? Son preguntas que a veces no puedes uno responder. Porque no había estereotipos que yo pudiera seguir. Sin embargo, mis amigos sí fumaban. Preguntas. ¿De dónde provienen tus valores? ¿Te gustan los valores que te inculcaron tus padres? ¿O ya los crees anticuadas esas ideas? ¿Qué sientes cuando te preguntan sobre tu mamá o tu papá? Hay una dinámica en los grupos de oración donde te preguntan por tu papá o por tu mamá. Hay jóvenes que sienten rabia, que sienten dolor. Hay jóvenes que sienten armonía, apoyo, cobijo. ¿Qué sientes tú cuando te acuerdas de tu mamá y de tu papá? ¿Qué sientes cuando te preguntan sobre ser católico? ¿Es un peso para ti? O lo dices, soy católico con orgullo, porque eso me inculcaron mis padres. ¿Qué sientes al ver a la policía? Hay gente que cuando ve a la policía la odia. Y ellos no están para hacer el mal, están para cuidarnos.
Pero hay gente que la odia sin saber por qué. Es más bien le tienen miedo al policía porque tienen mucha impunidad, son ladrones y corruptos. ¿Cómo te sientes ante la gente? ¿Te sientes usado? ¿Te sientes marginado, humillado? ¿Sientes que tienes algún lugar? ¿O la gente dice que todo lo que tú haces está mal? Como dice el Tri, la raza me dice que siempre todo lo que hago está mal. ¿Cómo te sientes ante la gente? ¿Cómo te sientes cuando vas a un grupo o a una fiesta? ¿Te sientes que la gente te quiere o te sientes relegado? ¿Cómo te sientes al estar con a tu pareja? Los hombres somos constante blanco de reproches. ¿Tu pareja te inspira a sentirte culpable, sí o no? Si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro, no eres como el vecino, no eres como el enfrente, no eres como mi hermano, y empiezan unas comparaciones que en lugar de apoyar a la pareja, la empiezan a hundir. Te sientes apoyado, te sientes a gusto. Hay una canción de Marco Antonio Solís que dice: siento que me asfixio si me besas. Cuando la gente habla de ti, ¿cuál es el comentario que desencadena en nosotros sentirnos culpables? El otro día estaba acá mi abuela y una persona que estaba ahí me dijo: ¡qué gordo estás! Mira nomás qué gordo te pusiste. No dije nada. Atrás venía mi hermano, que le decimos el gordo, pero que está bien flaco. Entró él y dijo: mira nomás qué flaco estás. No, ocupas comer. Va a llevar el aire y te va a llevar. Yo me quedé viendo de... Bueno, pues... ¿a quién le creo? ¿Cómo está la cosa? ¿Acepto esas críticas negativas? Hay mucha gente que le dice a los hombres: ¿por qué no te has casado? Ya tienes 40, ¿por qué no te has casado? ¿A ti qué te dice? ¿Verdad, Moy? ¿Verdad que sí es? Ok. O si ya te has casado, ya tienes 2, 3 años, ¿por qué no han tenido hijos? ¿Y por qué no han tenido hijos? ¿Qué les pasa? Ah, gente entrometida. ¿Por qué te separaste de tu marido? ¿Por qué te separaste de tu esposa? Y son preguntas constantes que nomás te hacen rabia. ¿Por qué te casaste ya tan vieja? Y tu marido todavía se emborracha. Todavía llega tarde tu marido. Y son, hijo, más entrometidas no se pueden haber. Hay mucha gente que emplea la culpabilidad para ganar cosas. Había una mujer que su marido la traicionó y ella se dio cuenta. El marido, en el carro que tenían, se había llevado a la querida al motel, hicieron lo que tenían que hacer y luego ella se dio cuenta. Y la mujer le dijo al esposo: bien, ya me traicionaste, está bien. En primer lugar, me vendes el carro, porque yo subirme a ese carro jamás. El hombre, con sentimientos de culpabilidad, vende el carro y va a sacar uno nuevo de la agencia. Y llega con la mujer y la mujer contenta. Le perdona el pecado de adulterio por tal que le compró el carro nuevo. Y ahí va el hombre manejando y la mujer sacando codo. Y le dice las personas, los vecinos: ¡ay, andan estrenando carro! ¡Felicidades! Y el marido: sí, si supieran por qué estamos estrenando carro. Si supieran el por qué andamos estrenando carro. No compares a nadie en tu familia. Es el peor error que puedes hacer. Comparar a tus hijos. El otro día platicaba con un tío donde un hijo sacó 10 y el otro reprobó. ¿Cómo actuar ante esa situación?
cómo no sentir, cómo no agradecerle al que sacó 10, pero cómo no herir, cómo hacerle para no herir al más chico, al que tú no sirves para nada. Y en nuestra sociedad así nos inculcaron. Te sacabas un 10, bravo, hay que comprarle algo al niño. Pero si reprobabas, no tienes derecho a nada. Es más, si mi esposa tiene la culpa, yo todavía tengo que pedirle perdón. No sé de qué, pero tengo que pedirle perdón para que esté contenta. Eres una persona que pasa mucho tiempo pidiendo disculpas. Cuando tú llegas a una parte y dices, oiga, disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Desde ese momento ya sientes sentimientos de culpabilidad. Automáticamente. O cuando estás en clases y levanta la mano, oiga, disculpe maestro, automáticamente ya llevas ese sentimiento de culpabilidad. Responsable en la vida sí, culpable no. Ser responsable no significa cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. No eres Cristo. No eres un Mesías. Ser responsable significa que estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. Y cuando sea necesario, que siempre debe de ser, reparar el mal que hayamos hecho. Es decir, eres una persona responsable, pero culpable ya no. Es de humanos equivocarse. Y cuando alguien te quiera sentir culpable, dile, ah caray, no pensé que te fueras a molestar. O como decimos ahorita en el Face, uy, Esperancita, no pensé que te fueras a molestar. O sea, la regué. Soy consciente que la regué, pero puedo solucionar lo que regué. Hay gente que le hace daño hasta lo que no se ha comido. Vamos con la conciencia en la intuición. La conciencia es la voz de Dios que te hace decir, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. La intuición es decir, tengo la capacidad de saber que si voy por ahí, la voy a regar. Decía mi tío Nati, si tú vas por una calle y sabes que un Rottweiler está suelto, ¿te vas a pasar por ahí? No, no pasas. Pero si sabes que por tal calle está un prostíbulo, una cantina, por ahí sí vas y sí llegas. La lucha es creer en ti. No se te va a caer el cielo encima. Más bien se te va a quitar un gran peso de los hombros. Decía yo que desde niños nos sentimos culpables. Le decía a mi papá, papá, es que es blanco. Y decía el papá, es negro. Y si digo que es negro, es negro. O decía, ¿por qué tengo que ir? Porque lo mando yo. No había catimates en regañarnos, en darnos nuestras nalgadas. Hay personas que hay que darle por su lado, pero a veces es bueno ponernos nuestros moños. Debes de ser fuerte y hacer lo que tú crees que es conveniente. Sábete guiar tú solo, si no otros te van a guiar. ¿Qué hacer para no sentirse culpable ante las personas que te están hostigando? ¿Qué hacer? Míralo a los ojos. No veas al suelo. No veas a un lado. Míralo a los ojos. No te ajorobes, ni con un rico. Libérate de ciertas actitudes como modernos, tip nerviosos o qué sé yo, cuando alguien está hablando contra ti.
Nunca pidas autorización y disculpas. Fíjate bien. En vez de disculpe, pero yo opino lo mismo, yo no opino lo mismo, di. En mi opinión es más correcto esto. ¿Sí me entendiste? En vez de decir, ¿puedo hacer una pregunta? Di. Me gustaría saber si es lo más correcto. En vez de decir, tengo que salir. A ver. En vez de que tú le digas a tu esposa, tengo que salir por un rato, ¿no te importa? Mejor dile, voy a salir un rato, ¿no se te ofrece algo? Te van a agarrar con la cazuela, pero tienes que decirlo. Tienes que decirlo. No dejes que la gente te imponga cosas. Vamos aterrizando este tema de la mujer adúltera, de aquella que se sentía culpable, de aquella que ya lo habían perdonado los demás, ya lo había perdonado Cristo, pero faltaba que se perdonara ella sola. Cuando alguien te pide un favor, ¿cómo te pones? Si te piden dinero, si te piden que sea padrino, ¿cómo te pones? Es que, ¿sabes qué? No fuimos educados para decir no. Si alguien llega y te dice, quiero que me prestes unos 5,000 pesos, ¿cómo ves? Bueno, si no los tengo, te voy a decir que no. Y la otra persona se va a enojar y te va a retar y te va a decir, te va a maldecir. Tienes todo el derecho del mundo de decir no. Oye, me gustaría que fueras padrino de mi hija de primera comunión. Sí, pero ando sin trabajo. Mira, te agradezco que te hayas fijado en mí, pero no puedo. Vencer esos sentimientos de culpabilidad es tan grande. El otro día una persona vino a mi casa y me dijo, ocupo que seas aval mío. Le dije no. Vieras visto cómo se puso. Me tiró hasta más no poder, empezando porque traigo la Biblia bajo el brazo. Y eres caballero de Colón, y no que hacen paro a la gente. Le dije, sí, pero hay de favores a favores. O sea, hermano que me escuchas, debes de tener la capacidad de decir no, y no sentirte culpable. No sentirte culpable. Que si la nuera llega, suegra, me cuida a los niños porque vamos a una fiesta, no, llévatelos. Yo ya pasé por esa etapa de cuidar niños. No tienes que sentirte culpable. Decir no, no es pecado. Respeto para la gente criticona, o si tú eres una de ellas. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respeta las decisiones de tus hijos. Si tu hijo quiere estudiar licenciado y tú lo querías para arquitecto, respeta la decisión de tu hijo. Es imposible dar algo que no se tiene. Y si nosotros no respetamos, quiere decir que no tenemos respeto ni a nosotros mismos. Respétate a ti mismo. Acéptate a ti mismo. Cuando esa mujer en el evangelio está tirada, lo que Cristo le está diciendo es, levántate y sé una mujer nueva. Acéptate a ti misma. Ya no te denigres acostándote con cualquiera. Y el problema aquí es que muchas mujeres no se aceptan su cuerpo y tienen muchos sentimientos de culpabilidad. ¿Y por qué no nací con el pelo largo, güerito? ¿Y por qué no nací con los ojos verdes? ¿Y por qué nací con esta narizota? ¿O por qué tengo la mejilla así? ¿O por qué casi no tengo senos? Yo quería ser buchona. ¿Y por qué estoy flaca? Yo quería ser caderona, ¿no? Tienen tantos traumas las mujeres que utilizan todo lo que se puede en belleza para hacerse mejores. Acéptate como eres. Cristo le está diciendo a aquella mujer que está tirada en el suelo.
Decía San Agustín, ya para terminar, siempre ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Aquella persona que ama no puede odiar, aquella persona no puede ofender. Ama y haz lo que quieras. Y sobre todo, sábete perdonada por Dios, especialmente mujer que me escuchas. ¿Qué le dice Cristo a esta mujer? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Ya se fueron, ya te perdonaron. Yo que soy Dios, también te perdono. Solo falta que alguien te perdone. Eres tú. ¿Y cómo te vas a perdonar? Tienes que vencer esos sentimientos de culpabilidad. Porque decía yo, ya nacemos y con pecado y ni siquiera nosotros lo hicimos. Entonces debes de entender esa situación. Seguimos en pie con esta seguidilla de las mujeres en la Biblia. Hoy hablamos de la mujer adúltera. Te saluda tu amigo Luis Armando Chavarría Fajardo. Bendiciones.